Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el cálculo de la normalidad. Y la normalidad es otra forma de expresar la concentración de un soluto disperso en un disolvente. Como ya vimos en videos anteriores, el cálculo de la molaridad, por ejemplo, o el número de moles, tiene que ver con este proceso. Pero en este caso, lo que vamos a utilizar es el número de equivalentes. En el esquema representamos una disolución. Si ustedes se acuerdan, está formada por soluto y disolvente. Estas partículas de soluto pueden tener una forma de concentración que podemos calcular a través de los equivalentes químicos. ¿Qué son los equivalentes químicos? Bueno, los equivalentes químicos los podemos identificar por la concentración de iones, hidrógeno, hidróxilo, o por los cationes que están presentes en una sustancia. En este caso, el soluto puede tener características de ser un ácido, puede tener características de ser una base o una sal, que más adelante voy a representar. Bueno, en este caso la fórmula para calcular el número de equivalentes es muy simple, y es que tenemos que empezar primero por saber cuáles son los equivalentes químicos, antes de hablar de la normalidad. Todavía no vamos a hablar de esta fórmula de normalidad, pero la podemos escribir simplemente para establecer un parámetro de trabajo. Acuérdense que si yo jalo esta idea acá abajo, voy a tener que N representa la normalidad, que es una medida de concentración, y entonces vamos a calcular la normalidad con el número de equivalentes por cada litro de la disolución. ¿Sí? Tomen en cuenta que la disolución implica la suma del soluto y la suma del disolvente. Bueno, en este caso, esta fórmula no la vamos a trabajar todavía. Para este video lo que me interesa es que ustedes conozcan cómo se calcula el número de equivalentes químicos, porque es lo que nos pide la primera fórmula de normalidad. Entonces, para evitar algún tipo de complicación, vamos a borrar este, ¿sí? Bueno, pues aquí nos dice, el número de equivalentes se calcula si tenemos el conocimiento del peso molecular del soluto, pero también si sabemos cuántos equivalentes hay por cada mol, porque acuérdense que en las sustancias de medida, un mol representa la equivalencia en gramos de una sustancia determinada. Entonces, tenemos, por ejemplo, si se trata de una sustancia ácida, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, que los ácidos se conforman por hidrógenos. Si hubiera una disociación de hidrógenos, es decir, que separáramos el compuesto químico, yo podría recuperar 3 iones hidrógeno por cada grupo fosfato que está formando el ácido fosfórico. Tomando en cuenta eso, fíjense, un mol equivale o contiene 3 equivalentes que corresponden a los 3 iones hidrógeno que se liberarían si se separara esta sustancia. Pero también sabemos que un mol equivale a 98 gramos, que es el peso molecular. Pueden ustedes revisar sus tablas periódicas. Acuérdense, en este caso vamos a redondear para facilitar las operaciones, pero sabemos que 3 hidrógenos más 31 más 4, el valor de 4 oxígenos me va a dar 98 gramos. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí espero que vayamos bien. Si no, regresamos el video para que podamos comprender esta parte. Entonces, un mol tiene 3 equivalentes, pero un mol equivale a 98 gramos. Si la fórmula nos está diciendo que para calcular el número de equivalentes es dividir el peso molecular del soluto entre los equivalentes de cada mol, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de este lado decimos que entonces número de equivalentes es igual a 98 gramos mol, perdón, 98 gramos entre 3 equivalentes. Hacemos las operaciones y nos da como resultado 32.6 gramos por cada equivalente. Entonces, este dato es el que tendríamos que utilizar en nuestra fórmula de la normalidad. Bueno, hasta aquí sabemos que eso se aplica cuando es un ácido. Pero si la sustancia que está como soluto no es un ácido, sino es una base, entonces hacemos lo siguiente. Primero, vamos a tomar en cuenta que las bases se conforman por los iones hidroxilo, los radicales hidroxilo, que son los OH. Y si ustedes se acuerdan, cada radical hidroxilo tiene un valor de -1. En este caso, el ejemplo es hidróxido de calcio. Si yo quiero calcular el número de equivalentes del hidróxido de calcio, tendría que tomar en cuenta que un mol tiene en este caso 2 equivalentes. ¿Por qué? Porque en la fórmula química
el número de hidroxilos que están formando el compuesto son 2. Sabiendo eso y también sabiendo el peso molecular, porque acuérdense que un mol de hidróxido de calcio equivale a 74 gramos. ¿De dónde salen esos 74 gramos? Bueno, salen de los 40 gramos que vale el calcio, más el doble del OH, que sería 16 más 1, 17, por 2, 34, más 40, 74 gramos. La fórmula es la misma que tenemos de este lado. Número de equivalentes es igual a 74 gramos, que corresponde al peso molecular del hidróxido de calcio, entre 2 equivalentes químicos, y me da como resultado 37 gramos por equivalente. Bueno, hasta ahorita tenemos cómo calcular el número de equivalentes con un ácido y el número de equivalentes con una base. Pero ahora, ¿qué sucede si queremos calcularlo para una sal? Para una sal, lo que tenemos que tomar en cuenta es el número de cationes que conforman el compuesto químico. Entonces voy a poner un ejemplo. El carbonato de calcio. Para el carbonato de calcio tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se forma este carbonato de calcio? Sabemos que el carbonato de calcio, el calcio por estar en la familia 2A, su valor es más 2. Por lo tanto, todo lo que falta, lo que resta, que es el radical, tendría un valor de menos 2. Bueno, eso lo sabemos porque al juntarse o al reaccionar positivos y negativos, la carga se neutraliza. Y en este caso me está diciendo que tome en cuenta el número de cationes. Acuérdense que los cationes corresponden a las cargas positivas. En este caso, el calcio es el que me está dando ese dato, ¿sí? Tiene 2 cationes. Y para calcular el número de equivalentes, aplicamos la misma fórmula. Número de equivalentes es igual, en este caso sería peso molecular del soluto dividido entre el número de cationes que conforman el soluto. Entonces, aplicando la fórmula, tendríamos número de equivalentes es igual, peso molecular del soluto, serían 16 por 3 más 12 más 40, me da un total de 100 gramos. ¿Sí? Esos 100 gramos van a estar representados entre ¿cuántos? El número de cationes, que en este caso son 2 equivalentes. Entonces la división 100 entre 2 me da como resultado número de equivalentes 50 gramos por equivalente. ¿Sale? Entonces, esta es la primera parte para poder calcular la normalidad. Hace rato ya puse la fórmula y sabemos que es necesaria que esté la fórmula despejada el número de equivalentes para que podamos aplicarlo. Bueno, más adelante subiré el video donde ya aplicamos la normalidad como tal, pero queda de ejercicio para que los hagan en su casa. Vamos a poner uno de cada uno. Vamos a poner, para un ácido vamos a ponerles, a ver, ácido nítrico, HNO3. Para una base vamos a usar hidróxido de aluminio, AlOH3. Y para una sal vamos a utilizar, ¿cuál podría ser? Fosfato de sodio, sí, Na3PO4, ¿sale? Entonces los encierro para que ustedes en su casa hagan los ejercicios y que ustedes puedan calcular el número de equivalentes de cada uno de ellos. De mi parte es todo. Esperen el siguiente video donde vamos a completar el ejercicio para calcular la normalidad. Que tengan muy buen día.